mi nombre es Corintia Favela López. Normalmente las personas que me conocen me gusta que me digan Cori. Estoy aquí para trabajar con ustedes. La oportunidad se me dio de trabajar la materia de introducción a la psicología. Para mí es una materia muy, muy significativa. Yo soy licenciada en Psicología Social, soy egresada de la Universidad de Occidente en sus tiempos, ahora es Universidad Autónoma de Occidente. Tengo toda la apertura para que podamos construir el proceso juntos y cualquier duda, cualquier pregunta, ahorita voy a pasarles en la presentación que les voy a mostrar mi número de teléfono, mi correo electrónico para cualquier duda que haya. La materia es de introducción a la psicología. Vamos a trabajar en esta ocasión la primera unidad que lleva por nombre por título la materia, la unidad, perdón, lleva el mismo nombre de la materia que es introducción a la psicología. En esta primera diapositiva ustedes podrán observar, está mi nombre completo, que les pido por favor que tomen nota de escribe para que cuiden esa parte a las hojas de presentación que van a llevar sus trabajos. Necesito que el nombre esté escrito correctamente. Cuestión de cuidar ortografía por un profesional. Hay que cuidar todos esos detalles de información. Entonces, por favor, que cuidemos nuestra ortografía en general y aprovecho para solicitarles que me regalen un momentito y anoten mi nombre completo. Está mi número de teléfono también y está mi correo electrónico. Es cualquier duda que vaya surgiendo, yo estoy en la mejor disposición para poder aclarar las mismas. Pues ya conocen ustedes perfectamente la plataforma, tengo antecedentes, tengo información previa del grupo, que son un grupo súper trabajador, súper, con una energía bien padre, bien marcada en crecimiento, con muchas ganas de avanzar en el proceso de la carrera y pues eso es algo que se agradece. Entonces, como ya conocen bien la plataforma, para este momento ustedes ya tienen cargada la información completa. Son 3 unidades. Esta es la primera unidad, que es Introducción a la Psicología. Dentro de ella vamos a trabajar lo que es el proceso histórico o la historia como tal para llegar al concepto de psicología y obviamente a sus ramificaciones hasta llegar a lo que es la psicología social. La psicología propiamente y su relación con otras ciencias, el hombre como ser social, que va a ser de una manera muy sutil como la vamos a trabajar, puesto que en una materia posterior ustedes van a profundizar propiamente en las diferentes dimensiones del ser humano y ya trabajarán esa parte complementando. Y por último, en esta primera unidad trabajaremos lo que es el fenómeno de estudio de la psicología social, es decir, específicamente a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, cuál es el objetivo, qué es lo que cuidamos, cuál es nuestra aportación como psicólogos sociales y en un después el agregarle la parte comunitaria a la. En cuanto al proceso de evaluación, pues actividades, cada una de las unidades contiene un número específico de actividades. En este caso, esta primera unidad tiene un total de 3 actividades, las cuales tienen diferentes valores. A ver, permítame tantito porque aquí está el documento. Las tres actividades, la actividad A tiene un 10%, la actividad B tiene un 5% y la actividad C tiene un 10%. Sin embargo, el total de las actividades de las 3 unidades van a sumar el 85% de su calificación final. La asistencia a por lo menos una de las videoconferencias es el 15%, que van a dar el total del 100% del curso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda respecto a la materia? Si hay silencio quiere decir que no. Ok, lo interpreto. Correcto, gracias.
Bien, entonces esta es la parte de la programación de la materia, que también obviamente la pueden encontrar, ustedes ya saben, en la plataforma. Es la programación. El día de hoy, lunes 29 de octubre, tenemos la primera videoconferencia donde vamos a revisar la primera unidad y tenemos el resto de la semana para que nosotros podamos subir las actividades a la plataforma y van a ser calificadas en la medida en la que vayan activándose en la plataforma. El día 5 de noviembre vamos a trabajar la segunda unidad. Igualmente se les da todo el resto de la semana, desde el 6 hasta el 11 de noviembre, para subir las actividades propias de esa segunda unidad, para trabajar la tercera unidad y última el 12 de noviembre, día lunes también, teniendo el tiempo desde el 13 de noviembre hasta el 18 para subir actividades, y tenemos todavía del 19 al 24 de noviembre de colchón por si hay alguna situación ajena a nosotros que no nos permita resolver alguna de las actividades pendientes. Pues bueno, tenemos ese tiempo para ponernos al corriente y para lograr cerrar con la materia, con la asignatura, que es ya pasar calificaciones nosotros, en donde yo ya no recibiría más trabajos a partir del 25 de noviembre. Entonces es muy importante, por favor, que tomemos en cuenta esta información, y si se presenta algún contratiempo o algún problema, vaya, para eso estamos, para ponernos en contacto y para poder solventar cualquier problema que se pudiera suscitar, para podernos apoyar. Si no nos informan, o sea, en este caso a mí, si no me informan lo que les está pasando, el contratiempo, o si tuvieron algún contratiempo, no hay manera que yo los pueda apoyar. Entonces, yo solamente les pido comunicación, mantenernos en contacto, y cualquier cosa se puede solucionar, nada más hablen. Hay que hablar, porque de repente pensamos que no, ¿para qué? Ya se me pasaron 2 actividades, no, ya mejor ni les sigo, ni me conecto. Hay que hablar. Posiblemente se te pasa una, se te pasan 2, pero para eso estamos, para recuperar el tiempo y poder sacar adelante juntos el proceso. Bien, como tal, primeramente me gustaría a mí que alguien de ustedes me pudiera comentar específicamente si tiene alguna idea de lo que es la psicología como tal. Alguien que me pudiera platicar, no, pues yo tengo esta conceptualización, por ejemplo. Alguien que me quiera decir, yo, maestra, a mí se me Yo, ocurre esta definición. No yo, necesariamente tiene que ser de algún teórico. A ver, hola. yo. Ok, dime. Luisa, Sí, así es. dime. Bueno, para mí la psicología es la ciencia que se dedica al estudio de la mente humana. Sus inicios, yo pienso que se basan en cuando el ser humano decidió que quería saber qué somos, cómo pensamos, qué nos lleva a tomar las decisiones o los métodos de aprendizaje o la mentalidad que cada quien tiene para desarrollar sus actividades cotidianas. Ok, muchas gracias, Luisa, excelente. Como se pueden dar cuenta, cada uno de nosotros podemos tener una conceptualización de lo que es la psicología, y obviamente podemos tener conceptos, ideas específicas de lo que es. Yo, por ejemplo, en la diapositiva que les estoy mostrando en este momento, tengo 3 conceptos o 3 conceptualizaciones de lo que es la psicología. Una muy sencilla y muy práctica, como decir que la psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. En cuando yo estoy hablando de la conducta, estoy hablando de un proceso específico del ser humano, pero que conlleva muchos elementos para poder hablar de conducta. Entonces estoy abarcando muchos aspectos específicamente del ser humano. Y cuando estoy diciendo que es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales, estoy hablando, cuando digo conducta, estoy hablando de eso que las personas pueden percibir, pero también estoy hablando de todo eso que las personas no pueden percibir,
pero que están dentro del individuo y generan su conducta. Entonces sí, específicamente también puedo decir que la psicología explica cómo percibimos nuestro entorno y nos percibimos a nosotros mismos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos, nos relacionamos con otras personas desde que nacemos hasta pasar por todas las relaciones que podemos tener en el transcurso de nuestra vida y nuestra muerte. También podemos decir entonces que en la psicología esa es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento específico del ser humano en su relación específica, interrelación con el medio ambiente físico, es decir, con lo que yo busco, tomo y elijo, pero también con ese ambiente social que a veces nosotros no definimos, pero nos encontramos inmersos en él. Entonces, eso es la psicología. Como podemos ver, es un campo bastante amplio. La razón, esa es la razón por la cual la psicología requirió de vertientes, requirió de especialidades que nos pudieran permitir a nosotros específicamente, enfocarnos en ciertos procesos de la psicología como tal, o del ser humano como tal. Les voy a compartir en este momento un video. Están entonces la pantalla. Les voy a compartir este video, lo vamos a ver y lo platicamos ahorita. ¿Va? La historia de la psicología tiene un amplio desarrollo. La palabra psicología proviene de los términos griegos psique, que significa alma, y logos, que significa tratado. William James la definió como la ciencia de la vida mental. La psicología es la ciencia de la conducta. ¿Y qué se quiere decir con esto? La palabra conducta se debe interpretar como cualquier proceso o actividad humana que pueda observarse y medirse objetivamente, es decir, que sea razonablemente libre de juicios de valor, preferencias personales y prejuicios, para que los observadores imparciales estén de acuerdo con la descripción. Puede ser definida como la ciencia de la conducta, y hacer inferencia para estudiar procesos que no se pueden observar ni medir directamente, como la motivación, el aprendizaje, la personalidad, entre otros fenómenos llamados estructuras o constructos hipotéticos dentro de la psicología. Los primeros estudios parten de la filosofía y posteriormente del interés de los procesos sensitivos demostrados por la biología y los principios de la física. Dentro del campo de la filosofía, siendo esta madre de los demás conjuntos de conocimientos, han sido planteadas distintas cuestiones que el mismo hombre ha elaborado sobre él a lo largo de la historia. Es ahí donde encaja la psicología. La relación cuerpo-alma y el problema del conocimiento destacan entre estos planteamientos, formándose así las distintas corrientes del pensamiento. Empezando con Platón, que tenía una concepción dualista de la naturaleza humana, establecía que el cuerpo es una cárcel para el alma, y que esta última es distinta al cuerpo. Y para justificar el problema del conocimiento, él pensaba que el mundo real no es la base del conocimiento, sino un mero reflejo de éste. Ante esta postura de las ideas y del alma de Platón, se le antepone su discípulo, Aristóteles. Él decía que el alma es la propiedad esencial del cuerpo, y que fuera del cuerpo carece de sentido y existencia. Y sobre el conocimiento que nada hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Siglos después, otro gran filósofo y aportador a la psicología es el francés Descartes. Afirmaba que la glándula pineal es la parte más importante del cerebro, donde la sangre se convierte en espíritus animales que posteriormente se extienden por todos los nervios, y es con esta glándula con la que existe la interacción con el mundo psíquico. Años después, en 1632,
nace el filósofo británico John Locke. Una de sus obras más importantes fue el ensayo sobre el entendimiento humano, que tenía como objetivo hallar reglas similares para la mente y refractar la conciencia en sus elementos básicos. Según Locke, hay dos fuentes de ideas, las que vienen de las sensaciones y las reflexiones, y pueden ser simples o complejas. En el siglo XIX, el padre de la sociología, Auguste Comte, negó la posibilidad de que hubiera una ciencia de la mente, porque ésta podía estudiar todos los fenómenos, pero no los propios, al tiempo que John Stuart Mills refutó su afirmación y propuso una ciencia de la mente con un modelo químico de las operaciones mentales, en el que las ideas se funden para crear otras más complejas, y un método para estudiar sus contenidos. Sentía que era necesaria una subdivisión de la psicología, y así dio paso a la etiología, ciencia que estudia las causas de las cosas. Fue así como la filosofía fue precursora de la psicología, formalizándose como tal en 1879 con el ya mencionado Wilhelm Wundt. Con el establecimiento de la psicología como ciencia, se desarrollaron distintas tendencias que fueron formando a la psicología actual. En 1892, uno de los más brillantes discípulos de Wundt, el psicólogo inglés Edward Titchener, emigró a Estados Unidos y se hizo cargo de un nuevo laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Cornell. Allí dio a conocer las ideas de Wundt y se convirtió en el líder del movimiento conocido como estructuralismo. Los estructuralistas creían que los psicólogos debían estudiar la mente humana. Se orientaron hacia el análisis de los elementos de los fenómenos mentales, descubrieron las conexiones entre los diferentes elementos y las explicaron por medio de la localización de las estructuras correspondientes del sistema nervioso. El estructuralismo busca entender cómo está conformada la mente humana. William James, eminente psicólogo estadounidense, junto con John Dewey, el famoso filósofo y educador, compartían que se debía estudiar el funcionamiento de los procesos mentales y una amplia gama de otros temas, que incluyen la conducta de niños y animales, problemas de anormalidad y diferencias individuales entre las personas. Se debía disponer de libertad para utilizar los métodos de observación, tanto el introspectivo como el objetivo, y se debe aplicar la psicología a actividades prácticas, como la educación, la legislación y el comercio. John Watson apoyaba la idea de que los psicólogos fueran objetivos y que el principal tema de estudio era la conducta. El objetivo era predecir, describir y controlar la conducta, entendiéndose a esta como aquello que es observable. Considera el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El conductismo es la base del condicionamiento. Mientras el conductismo florecía en Estados Unidos, la psicología de la Gestalt se desarrollaba en Alemania. Arguían que los psicólogos debían estudiar los fenómenos en su totalidad. Max Wertheimer propuso que el fenómeno era el resultado de la organización del cerebro y del ojo humano, que percibe movimiento en ciertas condiciones de estimulación sensorial. Estudia cómo las personas reciben y captan objetos, como patrones totales. La psicología de la Gestalt establece que el todo es mayor a la suma de sus partes. Sigmund Freud propuso una teoría completa de la personalidad. Se opuso a la consideración racional de mente humana. Estableció un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Las motivaciones, los conflictos, miedos y frustraciones inconscientes son considerados los principales factores determinantes de la personalidad. Se considera la niñez temprana como el periodo crítico donde se forma la personalidad. Esta teoría se encarga de estudiar el subconsciente. Existen dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, cuyo mayor representante es Pavlov, establece que la conducta es un reflejo condicionado. El condicionamiento operante, por el contrario, por el representante Skinner,
establece que la conducta es aprendida en función de sus consecuencias, pudiéndose emplear refuerzos positivos y negativos durante el comportamiento. Finalmente, el humanismo en Estados Unidos, finales de la década de los 60, aparece como el movimiento que considera que el hombre es autónomo y responsable de sus decisiones, que toma para su desarrollo personal. Sus mayores representantes son Maslow y Roger, el primero jerarquizando las necesidades del ser humano. El humanismo establece que los entornos son provocadores de las necesidades y que la personalidad humana posee libertad total de elección. Sobre este breve bosquejo histórico, fue así como se desarrolló la psicología, originándose desde las actividades míticas hasta pasar a la contemporaneidad. Pero su campo de estudio siempre ha sido el mismo, el hombre. Su estudio parece ser infinito, pues incluso hasta el último hombre que piense en el final de la psicología estará emprendiendo un nuevo viaje sobre ella. Este video que yo les estoy compartiendo es parte, obviamente ustedes tienen bibliografía que está en la plataforma, que es información que necesitan leer en esta primera unidad. Una de las actividades que hay que realizar es específicamente una línea del tiempo de cómo fue dándose el proceso para llegar a hablar de la psicología como una ciencia. Van a pasar por todos estos teóricos y estos filósofos que acaban de escuchar y que acaban de ver para poder realizar la actividad como tal. De igual manera, yo les voy ahorita vamos a continuar con el proceso de la materia, de la primera unidad, y vamos a trabajar ahorita con la relación de la psicología con otras ciencias. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Bueno, vamos a trabajar con lo que es la relación de la psicología con otras ciencias. Como les comento, tienen ustedes información bastante digerible en la plataforma que ustedes van a retomar, van a hacer las lecturas y en base a ella van a poder realizar los ejercicios sin ningún problema. De igual manera, estoy a la orden por si se suscita alguna duda con el material, que la verdad no creo que ocurra, como les comento, está bastante digerible la información, el extracto que se necesita únicamente para esta primera unidad, porque habrá lecturas que van a retomar en las siguientes unidades. En este caso vamos a trabajar respecto a la relación de la psicología con otras ciencias específicamente. Podemos considerar, como ustedes pueden estar observando en la pantalla, podemos considerar entonces que la psicología trabaja con la conducta como una interrelación de factores biológicos, antropológicos y sociológicos, obviamente aunados a la parte psíquica del ser humano. De ahí que existe una relación estrecha y directa de la psicología con otras ciencias, ya sean biológicas y también del ámbito social. Yo solamente estoy retomando estas ciencias que ven ustedes en pantalla, que es la biología, la sociología, la ética, la antropología y la filosofía, que sin lugar a dudas nosotros podríamos encontrar otras relaciones con otras muchas ciencias. En este caso, referente a lo que es la parte de la biología, de manera amplia nosotros podemos definir a la biología como una ciencia que estudia la vida, que estudia cómo los organismos crecen, que estudia cómo se regeneran las células, cómo se reproducen y cómo experimentan otros procesos vitales cada una de las células del ser humano específicamente y de todos los seres vivos. Dentro de la biología existen disciplinas que tienen una influencia directa propiamente sobre la psicología, como es la neurología, que estudia propiamente al sistema nervioso.
Quiero pensar que estoy siendo clara en la parte en la que la psicología la vemos estrechamente ligada con la biología, en esta parte específicamente de la capacidad de la medicina de estudiar la neurología. ¿Por qué? Porque está abordando el sistema nervioso, que es uno de los elementos que se deben revisar cuando nosotros estamos hablando de la parte psicológica del individuo. Se tiene que trabajar o se tiene que estudiar la parte neurológica para poder definir si no es una cuestión biológica lo que está experimentando el ser humano, si no es así, si está en orden esa parte, entonces nos vamos por el lado de la psique, de la estructura de la personalidad como tal. A su vez, la parte de la biología estudia además de la neurología, la parte de la fisiología, que es el funcionamiento adecuado u óptimo del organismo en general del ser humano, que es la parte que les estoy mencionando en este momento. Es decir, tiene que haber una conexión, tiene que haber un equilibrio entre mente y cuerpo para poder hablar de un individuo equilibrado y sano de manera integral. De ahí la relación que existe entre la biología y la psicología. La otra parte en la que se manifiesta la interrelación de la psicología con la biología es la parte de la embriología, que estudia el crecimiento y el desarrollo de los organismos antes de crecer. Es decir, la información con la que nosotros podemos dotarnos cuando hablamos de embriones, es ese impacto y esa carga con la que cada uno de nosotros nacemos, que proviene específicamente de las personas que nos están engendrando a nosotros. Cuando hablamos de genética, cuando hablamos de embriología, no podemos dejar de lado la genética, que son exactamente la ciencia que estudia los procesos hereditarios. Entonces, si nosotros juntamos los elementos como la embriología, como la genética, juntamos específicamente la neurología y la fisiología, estamos hablando del proceso biológico y evolutivo del individuo, que tiene estrecha correlación con la psique del individuo, del ser humano específicamente. Otra de las áreas que nosotros, otra de las ciencias con la que nosotros encontramos estrecha relación de la psicología es la sociología. La sociología se interesa principalmente, pero no exclusivamente, en la conducta de los grupos, en las instituciones, en las relaciones que se dan entre los grupos. Los seres humanos son animales sociables y que inevitablemente viven como miembros de varios grupos sociales. Las investigaciones de la sociología son inestimables para comprender lo que es la conducta. En el momento en el que la psicología aporta teóricamente para el entendimiento del comportamiento de los grupos, nace una nueva rama que la descubrimos nosotros como psicología social. Es decir, hasta hace un momento nosotros hablábamos de que la psicología era la ciencia que estudiaba al individuo y los procesos que conllevan el desarrollo del mismo. Entonces, al momento nosotros de introducir en ese proceso propio del ser humano la injerencia del individuo dentro de un grupo, es entonces en donde nosotros nos estamos interrelacionando con la sociología. Porque si bien es cierto, la sociología estudia específicamente las relaciones de los grupos como grupo totalmente. Y nosotros lo que hacemos es aportar la parte de la individualidad dentro de cada uno de los miembros del grupo. Es una correlación específica la que se encuentra entre la sociología y la psicología, que dan origen, al momento de fusionarlas, a la psicología social, que es el punto hacia donde nos estamos dirigiendo nosotros como profesionales del área, caminando de la psicología pura hacia la psicología social, llegando hasta la psicología social comunitaria. Por otro lado, encontramos la relación o la ética específicamente como ciencia, en donde la psicología se parece mucho a la ética en cuanto que también estudia los actos humanos. Pero la psicología
estudia el aspecto del hecho y la ética solo se interesa por las normas del derecho, por el acto en sí. Es decir, la psicología solo estudia el acto como un objeto material, porque el por qué ocurre, qué está ocurriendo. Y la ética, en cambio, estudia la bondad o la maldad del hecho que se está realizando. No sé si estoy siendo clara en esta relación específica de la ética. Cuando hablamos de la antropología específicamente, sabemos nosotros que la antropología se interesa por las formas culturales de los pueblos. Trata de desarrollar un nivel de conciencia adecuado sobre la relatividad de los valores culturales, los motivos y las aspiraciones individuales que conforman el colectivo que nosotros llamamos comúnmente cultura. Esto nos obliga a tener presente la importancia que tiene el comprender la influencia cultural sobre la conducta de los individuos. Si nosotros estamos hablando que al final de cuentas la antropología recae en ese conglomerado que nosotros llamamos cultura, entonces nosotros al hablar de psicología social y agregarle la parte comunitaria, estamos más que ubicados en la parte antropológica, estamos más que ubicados en la parte de la correlación cultural. Entonces, podríamos decir que la psicología, además de estudiar los procesos propios del individuo, está el complemento de la parte social aunado a la psicología que estudia la influencia del individuo sobre los grupos y la influencia del mismo grupo sobre el individuo con todo lo que culturalmente implique el influenciarse interrelacionado mutuamente, o sea, cómo la cultura conlleva o engloba al individuo y produce ciertas actitudes y ciertas conductas y como el mismo individuo dentro del grupo genera diferentes procesos específicos. Está también la parte de la filosofía, la correlación de la psicología con la filosofía, en donde prácticamente todos los historiadores que tienen que ver con la psicología reconocen que esta ciencia tiene su origen en la filosofía, ya que las aportaciones de esta son importantes. Aristóteles, en su tratado acerca del alma, emplea el término de psicología. La psicología, como cualquier otra ciencia, necesita reflexionar sobre su actividad. El problema del dualismo entre el cuerpo y la mente que queda resuelto con la filosofía. Descartes, por su lado, fue una de las figuras más importantes para estas orientaciones filosóficas y que son importantes elementos cada vez que nosotros queremos hablar de la historia de la psicología y de su fundamentación como ciencia, tenemos invariablemente que hablar de Descartes y tenemos que invariablemente hablar de Aristóteles. Eso es sin lugar a dudas porque sentaron las bases propias de lo que es ahora nuestra ciencia como tal. Así pues, están otras ramas, otras ciencias que podemos interrelacionar con la psicología, como la arquitectura, que retoma a la psicología con conocimientos sobre la personalidad individual o grupal para el diseño de los grandes complejos habitacionales. De repente podemos decir, bueno, como que al hablar de arquitectura o al hablar de ingeniería, estamos hablando de ciencias, pues así como que muy forzosamente queremos encontrar una relación de la psicología con este tipo de ciencias. Sin embargo, creo que en algún momento todos hemos tenido información referente al impacto de los colores, de los espacios, de las texturas, de la influencia que tienen estos sobre el estado de ánimo y obviamente sobre la emisión de conductas en base al estado de ánimo que puede tener el individuo. Entonces, desde esa perspectiva, estamos hablando de que son ciencias que son
ciencias que podemos correlacionar directamente con la psicología. Eso sin contar la parte de la administración, en donde la psicología social y el trabajo encomienda el estudio de la actividad y las interrelaciones que se producen entre los hombres en el desarrollo del proceso del trabajo. Por lo tanto, la psicología constituye una herramienta de la administración y pues obviamente no podemos dejar de lado la influencia de la psicología dentro del área laboral, que también puede ser la psicología social dentro del área laboral, puesto que en el área laboral estamos hablando de grupos de trabajo. Y la mejor manera de trabajar con grupos es poniendo al frente a un psicólogo social, en este caso psicólogo social comunitario, que tenga ese manejo de grupo, que conozca la interrelación que existe y la influencia propia del individuo sobre el grupo y del grupo sobre el individuo, aunado a la parte comunitaria que yo les menciono generalmente, en donde es esa capacidad de vincular, de ponerse en los zapatos del grupo que se está trabajando y empoderar, que es la parte como plus que yo siempre percibo del área comunitaria, del poder ser un psicólogo social comunitario como tal. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer respecto a esto que hemos estado revisando específicamente sobre la relación de la psicología con otras ciencias? Ok, entonces es la información a grandes rasgos de lo que vamos a revisar en esta primera unidad. Como yo les comentaba, ustedes tienen información en la plataforma, tienen bibliografía que podemos estar revisando, que es necesario que la revisemos, perdón, para que podamos elaborar las actividades. En este caso, la primera actividad es la línea del tiempo, como yo les comentaba, en donde se van a hacer mención de las principales contribuciones de los filósofos en la creación de la psicología, específicamente como una ciencia de la conducta. Entonces es importante que tengamos el antecedente, que fue el video que les quise mostrar yo, para no ahondar mucho, porque no nos alcanzaría una hora y fracción para poder hablar de toda esa información. Ustedes ya extraen lo más importante y podemos hacer la línea del tiempo, que esa es la primera actividad. Sin embargo, en el momento en el que ustedes estén realizando sus lecturas, es importante que tengan en consideración específicamente los temas que se están solicitando en esta primera unidad, porque necesitan reportar, hacer un resumen de lectura. Entonces, a la par que vamos obteniendo la información, por ejemplo, la línea del tiempo, pues igual y podríamos ir haciendo el resumen para poder tener la actividad 2, la B de la misma unidad, para no tener que hacer una relectura a la hora de querer hacer el resumen. Y la parte de la unidad, de la actividad C de la misma primera unidad, que ya es como el resultado de tu proceso de aprendizaje significativo. Es decir, se va a elaborar un mapa mental en donde ustedes puedan plasmar la directriz de cómo va empezando tu red de conocimiento específico de la carrera de psicología social. Cada una de las actividades tiene especificado el tipo de letra que se necesita, cuántas cuartillas, el formato específico que se le va a dar. Quiero comentar, la última semana que tenemos así como tipo colchoncito por si se nos pasa algo, también la podríamos utilizar. Si yo noto cuando me entreguen algún trabajo que requeriría alguna corrección, se los voy a hacer notar para que aprovechen ese tiempo que nos queda como de colchón para poder obtener el mayor puntaje, por si hay alguna corrección que hacer. Dale. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches. Qué padre tener gente de otros lugares también.
y pues vamos compartiendo y vamos creciendo juntos. Muchas gracias.